¿Qué ocurre cuando el crimen más letal se instala justo a unos pasos de la residencia más vigilada del país? ¿Puede un laboratorio de metanfetamina operar en la frontera sur de México sin que nadie lo note? La respuesta estaba a solo 15 kilómetros del rancho que marcó el nacimiento de la 4T. Palenque, Chiapas, 7 de agosto de 2025, 4:26 de la mañana. Antes de que los primeros rayos de luz tocaran las copas de la selva, un silencio pesado flotaba sobre el ejido del Naranjo. Por ese camino de terracería, entre palmas, casas de concreto húmedo y maquinaria agrícola abandonada, avanzaban más de 80 elementos de la Agencia de Investigación Criminal, la Sedena, la SSPC y la Guardia Nacional. Sin sirenas, sin aviso, solo órdenes precisas: asegurar el objetivo. Lo que esperaban era un operativo de rutina. Lo que encontraron cambiaría la percepción del sur de México para siempre. El rancho parecía ordinario desde fuera. Rejas nuevas, cámaras ocultas en troncos, un generador eléctrico bajo un cobertizo. Pero el aire mismo del lugar delataba algo más. Un olor punzante, ácido, de plástico quemado. Al abrir la puerta, los agentes no solo vieron un laboratorio clandestino de metanfetamina, sino uno de los más sofisticados que el sureste mexicano había registrado. Tanques de gas, reactores industriales, vehículos con compartimentos secretos, más de 900 kilogramos de cristal lista para su distribución. La intervención, inicialmente rutinaria, se transformó en el decomiso más grande del año en la región y un golpe político que nadie esperaba. La proximidad con la propiedad presidencial no era coincidencia, era una sombra que caía sobre la historia misma del poder. Abraham Jiménez reportaba desde el lugar mientras Harfuch monitoreaba la operación desde una torre de mando móvil instalada en Palenque. Su rostro, firme y serio, no ocultaba la gravedad de lo encontrado. La metanfetamina tenía pureza superior al 93%, empaques codificados que coincidían con cargamentos interceptados en Guatemala y Tabasco, todos vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Entre los documentos hallados, un alias sobresalía: ZC76, identificado como operador móvil del CJNG en la frontera sur. El laboratorio revelaba no solo un nivel de sofisticación química, sino una alianza operativa entre células criminales de la zona. La sorpresa inicial del operativo dio paso a la certeza: la frontera sur ya no era tierra de nadie, sino un punto estratégico de poder, complicidad y silencio. Mientras el amanecer rompía sobre Palenque, se activaron protocolos de emergencia. La carretera hacia Villahermosa fue bloqueada, el tráfico aéreo restringido y la zona blindada. La noticia, filtrada a Telegram y redes sociales, encendió un fuego mediático inmediato. Sedena decomisa tonelada de cristal en Palenque, se leía en titulares que mezclaban incredulidad y alarma. La proximidad con el rancho presidencial provocó un debate instantáneo: ¿coincidencia o pacto? El vocero de Palacio Nacional salió a declarar, negando cualquier relación directa con la propiedad del expresidente. Pero la sombra del laboratorio ya había marcado la narrativa nacional. El sur de México, históricamente apacible, había dejado de serlo. A las 9:10 de la mañana, un testigo protegido confirmó lo peor. El laboratorio operaba desde enero, reclutando trabajadores locales ignorantes de la producción química que manejaban. La red de producción no solo era sofisticada, sino encubierta por la vida cotidiana de un ejido aparentemente normal. Harfuch declaró frente a la prensa: no hay vacas sagradas en esta lucha, no hay territorios protegidos, lo hallamos y lo desmantelamos. Sus palabras se convirtieron en un grito de guerra contra un sistema donde el crimen y la complicidad se habían camuflado entre la rutina. Lo que comenzó como un operativo más se transformaba en una radiografía de la corrupción silenciosa que operaba bajo la sombra del poder. El sol ya iluminaba parcialmente la selva, pero el calor no era lo único que apretaba en Palenque. La metanfetamina decomisada no era un simple polvo, era el resultado de meses de logística perfecta, rutas encubiertas y complicidades que nadie había detectado.
Cada kilogramo tenía un código, cada envase contaba una historia de tráfico internacional. Desde la torre de mando, Harfuch y su equipo comenzaron a trazar la red. No era solo un laboratorio aislado, era un engranaje entero, con contactos en Guatemala, en Tabasco y rutas que llegaban hasta Houston y Nueva York. El trabajo del químico guatemalteco, especialista en metanfetamina de alta pureza, conectaba múltiples laboratorios y revelaba un entramado criminal que se extendía más allá de la frontera sur. La sorpresa inicial del operativo dio paso a la certeza. La frontera sur ya no era tierra de nadie, sino un punto estratégico de poder, complicidad y silencio. Mientras el amanecer rompía sobre Palenque, se activaron protocolos de emergencia. La carretera hacia Villahermosa fue bloqueada, el tránsito aéreo restringido y la zona blindada. La noticia, filtrada a Telegram y redes sociales, encendió un fuego mediático inmediato. Sedena decomisa tonelada de cristal en Palenque, se leían titulares que mezclaban incredulidad y alarma. La proximidad con el rancho presidencial provocó un debate instantáneo, coincidencia o pacto. El vocero de Palacio Nacional salió a declarar, negando cualquier relación directa con la propiedad del expresidente. Pero la sombra del laboratorio ya había marcado la narrativa nacional. El sur de México, históricamente apacible, había dejado de serlo. A las 9:10 de la mañana, un testigo protegido confirmó lo peor. El laboratorio operaba desde enero, reclutando trabajadores locales ignorantes de la producción química que manejaban. La red de producción no solo era sofisticada, sino encubierta por la vida cotidiana de un ejido aparentemente normal. Harfuch declaró frente a la prensa: "No hay vacas sagradas en esta lucha, no hay territorios protegidos, lo hallamos y lo desmantelamos". Sus palabras se convirtieron en un grito de guerra contra un sistema donde el crimen y la complicidad se habían camuflado entre la rutina. Lo que comenzó como un operativo más se transformaba en una radiografía de la corrupción silenciosa que operaba bajo la sombra del poder. El sol ya iluminaba parcialmente la selva, pero el calor no era lo único que apretaba en Palenque. La metanfetamina decomisada no era un simple polvo, era el resultado de meses de logística perfecta, rutas encubiertas y complicidades que nadie había detectado. Cada kilogramo tenía un código, cada envase contaba una historia de tráfico internacional. Desde la torre de mando, Harfuch y su equipo comenzaron a trazar la red. No era solo un laboratorio aislado, era un engranaje entero, con contactos en Guatemala, en Tabasco y rutas que llegaban hasta Houston y Nueva York. El trabajo del químico guatemalteco, especialista en metanfetamina de alta pureza, conectaba múltiples laboratorios y revelaba un entramado criminal que se extendía más allá de la frontera sur. A las 10:37 de la mañana, la fuerza de tarea lanzó un segundo cateo. Las coordenadas obtenidas del interrogatorio de los capturados apuntaban a otro laboratorio activo entre la vegetación. Allí no encontraron resistencia, todo estaba funcionando. Reactores encendidos, gases presurizados, cristales en proceso de secado. Una bitácora electrónica mostraba registros de producción superiores a 7 toneladas en 6 meses. Cada fecha, cada código coincidía con decomisos internacionales anteriores. La sofisticación administrativa y logística era impresionante. Los envíos se camuflaban bajo rutas legales de transporte ganadero, como si la metanfetamina viajara dentro de camiones con ganado registrado. El sur de México se había convertido en una frontera química invisible, controlada por manos expertas y protegida por estructuras de silencio y miedo. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el Centro Nacional de Inteligencia monitoreaba la ruta virtual del cristal en tiempo real. Desde Palenque, los envíos cruzaban Ciudad Hidalgo hacia Villahermosa, y desde ahí se dispersaban a Veracruz, Puebla y finalmente la capital del país. El patrón era claro. Un sistema de transporte legal camuflaba una red internacional de narcotráfico. Lo más alarmante era la conexión administrativa. Empresas agrícolas registradas legalmente en Comitán aparecían vinculadas a rutas de tráfico, algunas incluso operando desde la misma calle donde años atrás funcionó una casa de campaña de Morena.
No había coincidencias. Había un diseño meticuloso que permitía a la droga atravesar el país casi sin obstáculos. Al mediodía, la fiscal de distrito ofreció una conferencia en Tapachula. Confirmó que se trataba de una estructura criminal altamente organizada, con presencia en múltiples municipios y nexos con redes internacionales. Pero la pregunta que todos hacían era inevitable. ¿Cómo operó este laboratorio durante meses a menos de 8 kilómetros de la residencia presidencial sin ser detectado? La fiscal eludió la respuesta, dejando una sensación incómoda. La ley estaba presente, pero la sombra del poder y la complicidad todavía pesaba en el sur. El operativo no solo desmantelaba un laboratorio, estaba desenmascarando un sistema donde la política, la economía y el crimen se entrelazaban de manera silenciosa pero letal. Por la tarde, Arfuch ordenó el cerco total. Retenes interestatales, protocolos de inspección aduanera y apoyo de Guatemala cerraron las rutas ilegales. Equipos de inteligencia financiera comenzaron a cruzar nóminas, declaraciones fiscales, movimientos bancarios y contratos de obra pública. Cada documento era un hilo que, al tirar de él, desnudaba a funcionarios que habían permitido que la red prosperara. En cuestión de horas, los primeros quiebres administrativos aparecieron. Terrenos, empresas fantasma, conexiones con exalcaldes y regidores. El crimen no solo había llegado a Palenque, había echado raíces. La selva escondía más que química, escondía complicidades culturales, un sistema donde el poder local y la impunidad se habían aliado para permitir la operación del narcotráfico. La mañana avanzaba y el calor de la selva ya se sentía en la piel de los agentes. Sin embargo, lo que realmente aumentaba la presión era la información que ya circulaba fuera del perímetro. Una fotografía del decomiso, paquetes apilados, agentes con emblemas de la FGR apareció en un canal de Telegram con más de 200,000 suscriptores. El titular era directo, demoledor. Sedena decomisa tonelada de cristal en Palenque, ¿coincidencia o pacto? Minutos después, las redes sociales ardían. #narcorancho, #palenque blindado, #meta4t. La filtración no solo rompía el silencio institucional, sino que encendía un debate político y social de alto voltaje. La proximidad del laboratorio con la residencia presidencial transformaba un operativo táctico en un escándalo nacional. Cada mensaje compartido llevaba implícita una pregunta imposible de ignorar. ¿Quién estaba detrás de esto y por qué nadie lo había visto antes? A las 7:20 de la mañana, el vocero presidencial ofreció un mensaje seco desde Palacio Nacional. El operativo respondía a labores de inteligencia conjunta, sin relación alguna con la propiedad del expresidente. Palabras medidas, pero que ya no calmaban la alarma social ni mediática. Mientras tanto, Arfuch mantenía el control total de la escena en Palenque. La zona estaba blindada, el tráfico aéreo y terrestre restringido, y la Fuerza de Tarea Jaguar Negro seguía inspeccionando los alrededores. Los agentes encontraron indicios de al menos otros 3 laboratorios camuflados a menos de 20 kilómetros del primero. La red se extendía como raíces bajo la selva, estructuras ocultas, cobertizos camuflados, tanques y reactores listos para operar. Cada hallazgo aumentaba la tensión política y social, pero también demostraba la precisión de la inteligencia y la fuerza federal. A las 9:10 de la mañana, un testigo protegido entregó información que cambió la perspectiva del operativo. Los laboratorios no eran recientes, llevaban operando desde enero de 2025, usando trabajadores locales como manos inocentes, pagados en efectivo, sin saber qué producían realmente. La producción estaba organizada como un engranaje perfecto. Cada empleado era un engranaje ciego que movía la maquinaria del crimen sin comprender el alcance de lo que manipulaba. El laboratorio era apenas la punta del iceberg, y Palenque un escenario donde la impunidad había encontrado refugio. El impacto político se sintió de inmediato. Desde la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum fue informada en tiempo real sobre la magnitud del decomiso y su proximidad al rancho presidencial.
La pregunta inevitable, ¿existía algún vínculo con la propiedad colindante? La respuesta oficial fue negativa, pero la simbología del hallazgo ya estaba impresa en la opinión pública. La sombra del narcotráfico tocaba territorios que se creían intocables. La filtración mediática había convertido un operativo exitoso en una radiografía de complicidades y vacíos en la vigilancia institucional. Entre la tarde y las primeras horas de la noche, Harfuch tomó decisiones que marcarían el rumbo del caso. Retener a todos los implicados inmediatos, blindar los laboratorios, asegurar documentación, activar protocolos financieros y administrativos. El operativo dejaba de ser solo un decomiso de metanfetamina para convertirse en un golpe al entramado de corrupción que permitía la expansión del narcotráfico en la frontera sur. Cada declaración, cada documento asegurado, cada ruta investigada dibujaba un mapa de poder oculto, de silencios que protegían a los criminales y de funcionarios que habían permitido la operación durante meses. Palenque ya no era la misma. El laboratorio desmantelado no solo había producido droga, había expuesto la red invisible que mantenía al sur bajo control silencioso de los cárteles y sus aliados. El sol comenzaba a descender sobre la selva de Palenque, pero la presión apenas comenzaba. No era el calor lo que quemaba, sino la verdad que emergía entre documentos, nóminas y escrituras de tierra. A medida que Harfuch y su equipo revisaban las propiedades colindantes, la investigación arrojaba conexiones inquietantes. Terrenos sin supervisión, permisos otorgados de manera irregular, rutas agrícolas legales usadas como transporte de precursores químicos. El crimen no solo había operado en la sombra, había encontrado cómplices en el corazón de la administración municipal. A las 5:20 de la tarde, los primeros exfuncionarios aparecieron en escena. 2 exalcaldes de Palenque, uno del sexenio anterior y otro más reciente, figuraban como accionistas silenciosos de una empresa constructora responsable de caminos rurales que, en teoría, servían a comunidades indígenas. En la práctica, eran rutas perfectas para mover químicos sin levantar sospechas. Las bitácoras de obra estaban firmadas por el mismo ingeniero residente que había desaparecido desde enero, convirtiéndose en la primera pieza tangible de la red de protección local. Cada firma, cada documento, cada registro apuntaba a una red de complicidad administrativa que había facilitado la operación de los laboratorios sin que nadie lo detectara. Mientras las órdenes de comparecencia se ejecutaban, Harfuch comprendía la magnitud del hallazgo. El operativo no solo desmantelaba un laboratorio, desenterraba un entramado que unía crimen, poder local y estructuras políticas. Los drones detectaron otras 3 propiedades similares a menos de 20 kilómetros del laboratorio inicial, cada una con indicios de actividad química. La selva había sido utilizada como escudo, pero la administración había actuado como cómplice silenciosa. La estrategia criminal no necesitaba violencia, bastaba con la aprobación tácita de quienes debían supervisar y regular. A las 6:34 de la tarde, la Unidad de Inteligencia Financiera activó un protocolo de emergencia nacional. Se intervinieron 37 cuentas bancarias vinculadas a personas físicas y morales locales, incluidas 3 asociaciones civiles registradas como cooperativas de impulso productivo. La triangulación financiera reveló un patrón. Fondos provenientes de una fundación en Panamá, relacionada meses atrás con operaciones del CJNG en Costa Rica, habían llegado a Chiapas bajo el disfraz de ayuda social y desarrollo rural. Lo que parecía asistencia se convertía en un canal para financiar la expansión del narcotráfico y asegurar complicidad política y administrativa. La primera detención política ocurrió esa misma tarde. El exdirector de Comercio de Palenque fue interceptado intentando abandonar el municipio. Portaba efectivo, 3 tarjetas bancarias de empresas logísticas vinculadas al narcotráfico y un disco cifrado. Su declaración fue breve pero demoledora. Ya sabían, me dejaron hacerlo. Todos sabían. La frase se propagó por la ciudad y las redes como pólvora, evidenciando la profundidad de la protección institucional que el narcotráfico había cultivado durante años. Cada palabra confirmaba que el problema no era solo criminal, sino cultural y estructural.
Mientras el operativo avanzaba, Harfuch mantenía un control absoluto, ordenando la revisión de declaraciones patrimoniales de funcionarios y familiares con terrenos en la zona. El mensaje era claro: la impunidad había terminado. Palenque ya no sería un refugio para el crimen bajo el disfraz de legalidad y cultura. La selva se había transformado en escenario de una autopsia institucional en vivo. Corrupción, complicidad y crimen, todos expuestos bajo la mirada firme de la fuerza federal. Cada terreno revisado, cada empresa intervenida, cada funcionario detenido, era un paso hacia la reconstrucción de la ley en un territorio que había permitido que el narco se incrustara en sus entrañas. El calor de la tarde cedía paso a una humedad más pesada, cargada del olor químico de los laboratorios desmantelados, pero también de un ambiente político en ebullición. Lo que comenzó como un operativo local se transformaba en una investigación de alcance internacional. La filtración mediática y la rapidez de las acciones de Harfuch no solo habían encendido Palenque, sino que habían puesto a México en el foco de agencias extranjeras. CNN, Al Jazeera y otros medios internacionales replicaban la noticia. Un laboratorio de metanfetamina de alta pureza operaba a menos de 8 kilómetros de la residencia presidencial, y el sur del país se convertía en una frontera química vigilada por cárteles transnacionales. Desde Ciudad de México, la Unidad de Inteligencia Financiera ya tenía en sus manos 37 cuentas bloqueadas, incluyendo cooperativas de impulso productivo que recibían fondos de fundaciones vinculadas al CJNG en Panamá y Costa Rica. La operación era un despliegue de precisión quirúrgica. Cada registro bancario, cruzado con propiedades, contratos de obra pública, licencias agrícolas y movimientos de funcionarios, revelaba un entramado de complicidad que había permitido la producción masiva de metanfetamina sin levantar sospechas. Lo que parecía ayuda social se transformaba en lavado de dinero y apoyo logístico al crimen organizado. La presión sobre los altos mandos no tardó en hacerse sentir. Harfuch no solo seguía la ruta del cristal, sino que exigía rendición de cuentas. Funcionarios locales, exalcaldes y regidores estaban bajo investigación directa. Los terrenos colindantes al laboratorio, antes ignorados, se convirtieron en evidencia irrefutable. Terrenos registrados como amortiguamiento ecológico y posteriormente modificados para uso agroindustrial eran ahora pruebas de complicidad. Cada escritura, cada permiso irregular mostraba que la estructura criminal se había tejido entre la administración local y los operadores del narcotráfico. Mientras tanto, la presión internacional crecía. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió advertencias. La producción creciente de metanfetaminas en el sur de México representaba un riesgo directo a la seguridad hemisférica. La proximidad del laboratorio con rutas legales de transporte y la documentación vinculada a empresas registradas oficialmente evidenciaba cómo el crimen organizado podía infiltrar la logística institucional sin que se activaran los protocolos de vigilancia. La alerta no solo afectaba a México, señalaba a toda la región como terreno fértil para el narcotráfico transnacional. A las 7:48 de la tarde, mientras el operativo seguía su curso, Harfuch comprendió la magnitud del golpe. No era solo la incautación de toneladas de metanfetamina, ni la caída de funcionarios locales, era la fractura de una complicidad cultural, el sistema que permitía la impunidad y disfrazaba la producción de drogas con programas culturales y cooperativas de desarrollo. Cada bitácora, cada grabación, cada testimonio recopilado mostraba un patrón claro. El narco no solo se infiltraba, se camuflaba dentro del entramado social y político, utilizando la apariencia de legalidad para proteger sus operaciones. El operativo desató una reacción en cadena. Exfuncionarios, empresarios y operadores de logística que creían estar fuera del alcance de la justicia empezaron a caer bajo la lupa. La acción combinada de fuerzas locales, federales y de inteligencia financiera demostró que ningún nivel de poder podía permanecer intocable. Palenque, escenario de cultura y turismo, se transformaba en epicentro de una investigación que conectaba selva, política y crimen organizado, exponiendo un sistema donde la legalidad y la impunidad habían cohabitado demasiado tiempo.
La tarde se transformaba en un fuego cruzado entre selva, política y medios. Mientras Harfuch coordinaba los retenes, inspecciones y congelamientos de cuentas, las redes sociales no dejaban espacio para el silencio. Documentos internos, reportes de olores químicos, quejas de pobladores ignoradas por años, comenzaron a filtrarse. Excavadores del antiguo ayuntamiento publicaban información sobre advertencias y anomalías que habían sido desoídas, revelando un patrón de omisión que había permitido al narcotráfico operar libremente. Las publicaciones eran eliminadas de inmediato, pero ya se habían viralizado. Palenque, hasta entonces un enclave tranquilo y turístico, ardía en indignación y curiosidad. La ciudadanía exigía respuestas, no solo del crimen, sino de quienes debían protegerla. A las 2 de la tarde, el semanario Templo Sur arrojó luz sobre el alcance de la complicidad local. 3 familias influyentes, con contratos vigentes con el gobierno municipal, eran propietarias de terrenos colindantes al laboratorio. Ninguno de esos predios había sido revisado en más de 5 años. Descuido, complicidad o encubrimiento, la línea era delgada pero clara. Cada terreno era un eslabón que permitía la movilidad de químicos, insumos y productos terminados sin que la autoridad interviniera. La selva y la legalidad habían sido cómplices del crimen durante demasiado tiempo. En paralelo, miles de personas salieron a las calles. No era un reclamo contra los agentes federales ni contra Harfuch, era una protesta contra la mentira cultural, contra el uso de programas artísticos y sociales como fachada para la impunidad. Carteles en manos de ciudadanos decían: "No queremos que nos canten, queremos que nos respeten". La movilización era inédita. Un clamor que evidenciaba la frustración con un sistema que había permitido que el narco creciera bajo el disfraz de la cultura. Cada paso de los manifestantes mostraba el impacto tangible de la investigación y cómo la ciudadanía comenzaba a cuestionar la normalización del crimen en su entorno. La tarde se transformaba en un fuego cruzado entre selva, política y medios. Mientras Harfuch coordinaba los retenes, inspecciones y congelamientos de cuentas, las redes sociales no dejaban espacio para el silencio. Documentos internos, reportes de olores químicos, quejas de pobladores ignoradas por años, comenzaron a filtrarse. Excavadores del antiguo ayuntamiento publicaban información sobre advertencias y anomalías que habían sido desoídas, revelando un patrón de omisión que había permitido al narcotráfico operar libremente. Las publicaciones eran eliminadas de inmediato, pero ya se habían viralizado. Palenque, hasta entonces un enclave tranquilo y turístico, ardía en indignación y curiosidad. La ciudadanía exigía respuestas, no solo del crimen, sino de quienes debían protegerla. A las 2 de la tarde, el semanario Templo Sur arrojó luz sobre el alcance de la complicidad local. 3 familias influyentes, con contratos vigentes con el gobierno municipal, eran propietarias de terrenos colindantes al laboratorio. Ninguno de esos predios había sido revisado en más de 5 años. Descuido, complicidad o encubrimiento, la línea era delgada pero clara. Cada terreno era un eslabón que permitía la movilidad de químicos, insumos y productos terminados sin que la autoridad interviniera. La selva y la legalidad habían sido cómplices del crimen durante demasiado tiempo. En paralelo, miles de personas salieron a las calles. No era un reclamo contra los agentes federales ni contra Harfuch, era una protesta contra la mentira cultural, contra el uso de programas artísticos y sociales como fachada para la impunidad. Carteles en manos de ciudadanos decían: "No queremos que nos canten, queremos que nos respeten". La movilización era inédita, un clamor que evidenciaba la frustración con un sistema que había permitido que el narco creciera bajo el disfraz de la cultura. Cada paso de los manifestantes mostraba el impacto tangible de la investigación y cómo la ciudadanía comenzaba a cuestionar la normalización del crimen en su entorno. Harfuch comprendió entonces la magnitud del impacto. No se trataba solo de un laboratorio de metanfetamina. Se trataba de exponer cómo el crimen había penetrado en las instituciones, cómo se había camuflado dentro de la legalidad y cómo la cultura había sido utilizada para protegerlo. La fractura de esa complicidad no solo desmantelaba la red local, sino que enviaba un mensaje claro:
El narco puede intentar esconderse, pero cuando se infiltra en la vida pública, la ley puede y debe alcanzarlo, sin importar el nivel de poder o influencia que tenga. El aire en Palenque se volvió denso, no por la humedad de la selva, sino por la tensión que se palpaba en cada esquina. Los sacos de metanfetamina destruidos, los laboratorios clausurados y las cuentas congeladas eran solo la punta del iceberg. La verdadera batalla se libraba en la política, en los despachos y archivos que habían permitido que la red criminal operara durante meses sin ser detectada. Arfuch lo sabía. El operativo no había terminado con un laboratorio, había iniciado la rendición de un sistema completo. A las 7:48 de la tarde, las piezas finales del rompecabezas encajaron. El exdirector de comercio, los exalcaldes, el regidor con escritura alterada, todos comenzaron a declarar ante la FGR. Sus testimonios, respaldados por documentos y grabaciones, mostraban la complicidad institucional que había protegido el laboratorio desde su creación. No hubo justificación válida. Omisión, negligencia o encubrimiento, los hechos eran claros. La red que había permitido que el CJEG operara a plena luz del día en la frontera sur estaba colapsando. Mientras tanto, la ciudadanía seguía movilizada. Las calles de Palenque se llenaron de gente que exigía transparencia y justicia, no para los agentes federales ni para Arfuch, sino para que la verdad se impusiera sobre la mentira y el disfraz cultural que había permitido al crimen infiltrarse en lo más profundo del tejido social. Carteles, consignas y cámaras de medios independientes documentaban cada paso. El mensaje era nítido. La tolerancia hacia la impunidad había terminado. La presión política alcanzó la Ciudad de México. Los vínculos documentados entre cooperativas, empresas y funcionarios locales obligaron a activar revisiones internas a nivel estatal y federal. Arfuch exigió acciones inmediatas, congelamiento de cuentas, auditorías completas y citatorios a quienes habían facilitado la operación del laboratorio con su silencio o complicidad. No era personal, era justicia. Cada medida mostraba que no existían vacas sagradas, ni territorios intocables, ni acuerdos tácitos. La ley debía aplicarse sin excepción. El impacto internacional también fue contundente. Medios globales replicaban el caso. Un laboratorio de metanfetamina a minutos de un rancho presidencial, con rutas de transporte camufladas en empresas legales y respaldo local, había evidenciado la fragilidad de los controles fronterizos y administrativos en el sur de México. La alerta del Departamento de Estado de Estados Unidos recordó que la seguridad hemisférica estaba en juego y que la operación tenía implicaciones que trascendían a Palenque. En la selva, mientras las unidades retiraban los últimos reactores y la Guardia Nacional aseguraba los perímetros, Arfuch levantó la vista hacia el horizonte. Lo que había comenzado como un cateo rutinario se había transformado en un golpe monumental, no solo al narcotráfico, sino a una cultura de impunidad, complicidad y corrupción. La selva había hablado, la evidencia era irrefutable y el sistema, por fin, empezaba a rendirse. Palenque ya no era territorio seguro para el crimen. La operación había cerrado un capítulo oscuro, dejando claro que la ley podía llegar a todos, sin importar poder, cercanía política o tradición. La sombra del laboratorio se disipaba, pero el temblor político que dejó detrás seguiría retumbando por meses, un recordatorio de que el crimen organizado solo prospera donde la complicidad lo permite. Y que la justicia, cuando actúa con firmeza, puede fracturar hasta los muros más sólidos de impunidad.